will not be a perfect president. But I can promise you this, I will always tell you what I think and where I stand. And most importantly, I will open the doors of government and ask you to be involved in your own democracy again. Yes, we can. 7:02 de la mañana, Barack Obama es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Habla a favor de la esperanza, en contra del miedo, y veíamos dos personajes también clave. John Fitzgerald Kennedy nos hace recordar de nuevo ese miedo a que un presidente negro pueda acabar muerto a tiros. Evidentemente salía por primera vez detrás de unos cristales blindados. Y luego Martin Luther King también. Cristina, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el Servicio Secreto norteamericano tiene que proteger a un candidato desde las primarias. La primera vez que ocurre. Y hay muchos paralelismos con la figura, para mí, de John Fitzgerald Kennedy, incluso de Bob Kennedy, de Robert Kennedy, porque John Fitzgerald Kennedy rompió los esquemas. Era joven, era atractivo, era sensual políticamente hablando, era católico, era irlandés, que eso rompía los esquemas de aquella sociedad estadounidense. Obama es afroamericano. Obama ha utilizado Internet. Kennedy triunfó gracias a la televisión. Miércoles 5 de noviembre de 2008, un día para la historia. Barack Obama es ya el presidente electo número 44 de los Estados Unidos, el presidente del país donde todo es posible, ha dicho Obama, en sus primeras palabras recordando el sueño americano. Y esta es la otra cara de la noche electoral. Es el cuartel general de McCain en Phoenix, Arizona, donde hasta mediado el recuento han confiado en el milagro. McCain ha hecho un discurso de aceptación, de derrota, elegante, emotivo y cargado de elogios para el nuevo presidente. Obama ha tenido también palabras elogiosas para su contrincante. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Edición especial de los desayunos. Desde la medianoche, Televisión Española les informa detalladamente de este día histórico. El resultado a esta hora no deja lugar a dudas. Obama ha barrido con 338 votos electorales frente a los 159 de McCain. Así le recibían esta noche en Chicago. Es el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos. Barack Obama se ha alzado con el triunfo y se ha convertido ya en el 44 presidente de los Estados Unidos. Ha ganado por goleada. Desde 1996 no conseguía un presidente un número tan alto de delegados. Ha superado la barrera de los 300. Sí podemos. Ahora el nuevo presidente lo celebra en Chicago. Allí se han dado cita los demócratas. La fiesta se prolongará durante toda la noche y el día de hoy. Pilar Bernal, muy buenos días. Vamos a Washington. Allí se han congregado casi 1 millón de personas. Pues se han congregado en directo para acompañar a su presidente. Por primera vez, un afroamericano en la Casa Blanca. Esta marea de euforia, esta marea de efecto Obama recorre el país de costa a costa. Lo estamos viendo en Washington y en cada punto de Estados Unidos. Gracias, Pilar. Y a las 5:30 de la mañana, el líder de los republicanos, John McCain, ha salido y ha reconocido su derrota. Un discurso elegante y sereno, dirigido sobre todo a las bases de su partido, a las que ha pedido apoyo para el nuevo presidente, al que también ha trasladado su pésame por la muerte de su abuela, que no ha podido ver su triunfo esta noche. Ha dicho que se siente orgulloso de haber podido optar a la presidencia de los Estados Unidos. El cambio ha comenzado. Lo encarna este hombre, Barack Obama, demócrata, 47 años, licenciado en Derecho y único senador negro norteamericano. Será el nuevo presidente de Estados Unidos, el primer negro que llega a la Casa Blanca. Pocos creían en él
hace 2 años, pero su triunfo ha sido rotundo. Su lema, Yes We Can, sí podemos, es hoy un mantra que da la vuelta al mundo. Buenos días, señores. Ha sido muy emocionante el discurso de Barack Obama. Enseguida lo escucharemos. Pero John McCain, el candidato republicano, ha dado también una lección de dignidad, de señorío, abandonando el escenario como lo hacen los grandes actores, con una puesta en escena impecable y con una elegancia encomiable. Ha ofrecido su colaboración a Obama y se ha atribuido toda la derrota. Barack Obama ha superado los 270 votos electorales necesarios para ganar las elecciones, para llegar a la Casa Blanca. El candidato demócrata ha sumado hasta el momento 338 votos electorales frente a los 159 del republicano McCain. Estan en la tertúlia de Canal 9 avui centrada en esa victòria de Barack Obama com a nou president dels Estats Units, esa victòria electoral, i per analitzar altres aspectes d'aquest triomf ens acompanya este matí el cònsul dels Estats Units a València, David Norland. Señor Norland, buenos días, bienvenido. Buen día, gracias. Primero que nada, felicitarle por el desarrollo de esa jornada electoral, por el resultado y darles la enhorabuena. Bueno, gracias, muchas gracias. Habíamos visto hasta ahora a presidentes negros en películas, por decirlo de algún modo, a Martin Luther King soñarlo y a partir de hoy es una realidad, un hombre de color presidente de los Estados Unidos. Sí, pues yo creo que sin duda son unas elecciones históricas. Yo creo que ahora se está pues analizando, ¿no? Porque yo creo que también durante muchos años se va a analizar esos comicios, sin duda. Y por lo tanto yo creo que sí que yo creo que digamos ya se empieza pues otra época muy claramente. Bueno, y ya para concluir, Silvia Inchaurrondo, 2 reacciones de 2 países muy importantes. Sí, Rusia dice que espera estrechar los lazos con Estados Unidos después de la victoria de Obama. Irán dice que la victoria de Obama viene a mostrar el repudio de los norteamericanos al históricamente impopular George Bush. Y la última, los talibanes dicen que si manda más tropas va a suponer la destrucción y la derrota de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, pues esto es todo. Vamos a despedir a nuestros compañeros de excursión. Carlos, buenas noches o hasta dentro de un ratito, como prefieras. Buenas noches, Iñaki, hasta dentro de un rato, seguro, porque esta historia continúa. Hasta luego, Rafa de Miguel. Hasta luego, buenas noches, aquí seguiremos. Hasta luego, sí. Bueno, despedimos también a José Luis, a Belén, a todos nuestros compañeros y a quienes nos han ayudado a entender un poco mejor todo esto. Carlos Westendorf, buenos días. Juan Costa y Muchas Javier gracias. Navarro. Muchas gracias. El dato final es ese, 338163. Por asignar todavía. Missouri, empate hasta ahora. Y rostros e imágenes con la compañía musical de Frank Sinatra que cantó muy bien Chicago, que hoy ha sido la capital de la victoria de Barack Obama. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar dentro de un ratito. Javier a las 3, 2:30 y quien les habla a las 9 de la noche. Hasta luego. My kind of town, Chicago is. My kind of town, Chicago is. My kind of people too. People who smile at you, and each time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town.